al 7. Y cuando lo encuentren me diga con un amén, por favor. Se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la iglesia dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. 6. Dichoso esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo a los ojos del ciego. 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias en este momento. Bendecimos tu nombre, Padre. Agradecemos que tú nos has entregado este tiempo, Señor, para poder alabarte y para poder glorificarte, Señor. En este momento entregamos nuestras vidas, nuestra atención a ti, Padre, para poder recibir de aquello que tú nos has entregado en este día, Señor. Quitamos todo pensamiento, todo lo que está robando, Señor, incluso a esas personas que están mirando a través de las redes sociales. En este momento, Padre, recibimos de tu palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y decimos amén. Puede tomar su asiento. Quiero que preste atención rápidamente, y si tiene sus notas, que escriba el nombre del tema que vamos a estar predicando en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos trajeron sus notas o un celular por lo menos? Porque yo sé que los celulares no se nos olvidan, ¿va? Ok, el tema que quiero predicar en esta noche se titula: Mi milagro está cerca. Dígale al que está a su lado: mi milagro está cerca. Cuando leemos esto, entendemos que en los evangelios el propósito de Jesús era morir en la cruz por nosotros, para que nosotros podamos tener una relación con Él, lo cual había perdido Adán y Eva en el principio a causa del pecado. Pero aún así Jesús vino con un objetivo para poder establecer su relación con el Hijo y con la hija que tenía. Y como tanto, nosotros estamos necesitados, estamos faltos de cosas, y es una razón para poder Dios manifestarse en nuestras vidas. Y lo primero que miramos es que hay una necesidad en un hombre, porque lo primero que tiene que haber en nuestras vidas para que Dios se pueda manifestar es una necesidad o un acceso en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que tenemos enfermedades, tenemos problemas, X cosas, de tantos problemas que tenemos. Es una razón para Dios poder establecerse en nuestras vidas. Y lo primero que miramos es una necesidad de poder ver. Diga conmigo: la visión. ¿Por qué es importante la visión? La visión es importante porque si usted no puede ver, tiene que depender de otra persona para poder guiarlo. Entonces lo primero que me capta la atención es que hay una necesidad de una persona, de un milagro. Entonces la necesidad provoca que Jesús pueda hacer algo para este hombre. Pero lo segundo que yo me doy cuenta es que la necesidad de este hombre era una necesidad del hombre poder ver. Y cuando miramos esto podemos aplicarlo en nuestra vida, que cuando estamos en el mundo estamos ciegos. Diga conmigo: estoy ciego. Pero cuando caminamos sin Dios, caminamos en un mundo que quizás para poder ver usamos estos ojos, pero en el mundo espiritual, para poder ver, tenemos que usar nuestros ojos espirituales. Entonces en este término Dios me empieza a hablar y me dice: este hombre estaba ciego
en lo natural, pero muchos de nosotros hoy en día estamos ciegos espiritualmente. ¿Por qué? Porque cada vez que estamos necesitados o cada vez que sucede algo en nuestra vida, caemos, pero no los podemos levantar a causa de que hay una ceguez en nuestra vida. No tenemos una dirección. Y es por eso que muchas veces en nuestras vidas caminamos sin propósito, sin dirección. Y Dios me dice, hay dos tipos de cristianos. Diga conmigo, hay dos tipos de cristianos. Diga conmigo, hay uno que camina sin dirección y hay otro que camina en dirección. Pero ¿qué es la razón por qué nosotros podemos caminar hacia una dirección? Porque podemos ver. Pero una persona que no puede ver camina sin dirección porque no sabe dónde está yendo. Entonces nosotros, si en el Espíritu Santo, sin Dios, si estamos caminando, no vamos a saber dónde estamos yendo o el destino que tenemos. Entonces, las personas que están faltas de visión son las personas que no están conectadas con el Espíritu Santo. Son las personas que dependen de un hombre, pero no dependen de Dios. Son de las personas que cuando le falta dinero en el banco recurren hacia el hombre, buscan un trabajo que le va a quitar el horario de su familia, de la iglesia, para poder llenar ese vacío o esa necesidad. Pero aquellas personas que están direccionados y tienen la visión de Dios, dependen en Dios y saben que el dinero no es de aquí, sino que Dios puede proveer aún lo que falta. Entonces, en la vida de este hombre, la gente criticaba porque no sabían lo que estaba sucediendo. Lo primero que sale de la boca de Jesús es que la razón por qué él estaba ciego era para él poder producir el milagro en él. Era para que la obra de Dios se manifestara en él. Entonces, para las personas que todavía no entienden por qué están pasando por ciertos conflictos, porque nosotros venimos a la iglesia porque tenemos necesidad de Dios. Si no tuviéramos necesidad de Dios, no necesitamos venir a la iglesia. Pero cada uno de nosotros tenemos un vacío dentro de nosotros, algo que está pasando. Y este hombre tenía algo que estaba sucediendo, pero la gente siempre te va a criticar en un momento que tú llegas a la iglesia. Si tú llegas a la iglesia, la gente empieza a hablar de ti, te empieza a criticar, pero solo tú sabes la necesidad que tú tienes en tu vida. Y lo que me fascina es que Jesús llega a este hombre como si él supiera qué era la necesidad de él. Déjame decirte que cada vez que tú vienes a la iglesia, cada vez que tú te conectas a través de las redes sociales para poder conectarte a esta iglesia o cualquier ministerio, déjame decirte que ese lugar está allí para poder producir algo en tu vida. Pero también tienes que reconocer que si tú eres de esos tipos de cristianos que toda la vida solo dependen de este lugar, que solo dependen de llegar a este lugar, cuando usted llega todo está bien, pero cuando llega a su casa algo cambia, porque usted está cambiando de atmósfera, está cambiando a este lugar, a su casa. Si usted no tiene la misma búsqueda que tiene aquí, que cuando viene aquí a orar, que levanta sus manos, lee la Biblia, y no lo tiene en su casa, va a haber un cambio. Porque cuando usted llega a su casa no va a tener una dirección. Se va a preguntar, Señor, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo estaba orando, yo estaba dedicando mi vida, pero no hay una consistencia, no una persistencia de buscar el Espíritu Santo. Entonces, cuando este hombre llega, cuando Jesús llega hasta este hombre que tenía esa necesidad, él sabía lo que necesitaba, pero el hombre tenía algo, y era poder obedecer la dirección de Dios. Diga conmigo, yo tengo que obedecer la dirección de Dios. Porque de nada sirve que nosotros lleguemos a este lugar o busquemos de las cosas de Dios si en un momento Él nos manda a hacer algo y nosotros no lo hacemos. Porque muchas veces tu milagro está escondido en una dirección que no tiene sentido. Lo voy a repetir otra vez. Muchas veces tu milagro está escondido a donde no hay sentido. ¿Por qué? Y podemos explicar esto con el pueblo de Israel. Dios los saca de un lugar que estaban cómodos, les daba comida, quizás no el mejor tratamiento, pero tenían alimentos. Y entonces Dios los saca de ese lugar para llevarlos a la tierra prometida, solo para escuchar el pueblo que dice: no queremos de la comida que nos está dando, sino queremos maná. Entonces Dios mandaba maná, querían comer carne, y entonces no estaban complacidos con lo que Dios estaba dándoles. Los había sacado de un lugar de esclavitud y aún así se estaban quejando. Entonces ellos son el tipo de personas que cuando Dios los saca,
no entienden que Dios está trabajando a través de misterios. Dios está trabajando a través de algo opuesto a nuestra mente. Y entonces, si usted se pone a pensar lo que Jesús hace en la vida del ciego, lo que hace es que escupe y pone el lodo. O sea, usted se imagina que el pastor vaya y yo le traigo una cubeta de arena y que él empieza a escupir y agarra eso y se lo junta en los ojos. Eso se vuelve viral, se va entre todo YouTube y Facebook y empiezan a criticar. ¿Por qué? Porque es algo que sale de lo natural. Es una forma de un milagro que Dios hace que para nosotros no tiene sentido. Entonces empieza a agarrar el lodo y lo mezcla y empieza a untarle los ojos. Y el Espíritu Santo me empezó a hablar y me dice: lo que pasa es que muchos de nosotros venimos a la iglesia pero caminamos ciegos, sin dirección. Pero lo que sucede es que cuando nosotros tenemos la conexión con Dios, en el principio te mencioné que Adán y Eva habían pecado y por lo tal no podían conectarse con Dios de la forma que podían hacerlo hasta que viene Jesús. Es decir, que cuando Jesús llega a mi vida, Él me levanta del polvo que no tenía valor. Él me levanta de un lugar que yo estaba ciego para yo poder caminar hacia mi destino. Y entonces Jesús empieza a sanar a este ciego, pero le da una dirección a dónde ir. ¿Cuántos de nosotros estamos escuchando esa dirección? ¿Cuántos de nosotros estamos escuchando la voz de Dios primordialmente? Estamos orando, tratando de escuchar para una dirección dónde ir. Muchas veces nosotros somos de ese tipo de personas que tomamos decisiones en nuestras vidas sin consultar con Dios. Y por eso muchas veces llegamos a un lugar no por culpa de Dios, sino por culpa de nuestras decisiones. Porque muchas veces nosotros pensamos que podemos tomar ciertas decisiones en nuestras vidas. Te había mencionado, mucha gente a causa de la presión dice: no tengo dinero, y no recurren a Dios para poder orar. Él es el proveedor de todo. Cuando falta algo, cuando estás enfermo, no te quedes en casa, sino que ora, pídele a Dios que Él te va a dar una dirección. Porque lo único que Dios quiere es llenar ese vacío a través de tu obediencia. Pero si no hay una obediencia, tú estás caminando en una dirección que no tiene sentido. Igual lo que le pasó a Jonás. Jonás caminó, Dios le dio una dirección, pero caminó al opuesto. ¿Y qué pasó? Se desvió, alargó su proceso. Muchos de nosotros caemos, no los levantamos porque no queremos, sino porque estamos ciegos. No sabemos de dónde agarrarnos, no sabemos dónde ir. Quiero que marque esto rápidamente. Marcos 9:23. Marcos 9:23. No lo tiene que buscar, solo escuche. Dice: ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. Pero para poder creer necesitamos obedecer la dirección. Dios siempre va a estar disponible para nosotros. Dios siempre va a querer hacer un milagro dentro de nosotros. Es por eso que nosotros tenemos necesidades. Es por eso que mucha gente está pasando por fracaso financiero. Por esa gente también que está pasando por problemas en su matrimonio. Por aquellas personas que están pasando por problemas de depresión. Preguntas que usted tiene que no tienen una respuesta. Pero cada vez que hay una pregunta, déjame decirte que hay una respuesta esperándote. Simplemente que tú tienes que acercarte a Dios para poder encontrar esa respuesta. Diga conmigo: yo no voy a caminar ciego. Dile al que está a su lado, dile: tú vas a caminar con propósito. Entonces, tú puedes ser del tipo de cristiano que por mucho tiempo camina con Dios, pero en un momento, porque él cree que está suficiente, que él cree que puede hacerlo todo, que ella cree que puede hacerlo todo. Y Dios me dice: estas dos personas son la persona tipo Saúl y David, que en un momento caminaban con el Espíritu Santo, pero a causa del nivel de su sabiduría se empezaron a desviar. Saúl era el tipo de persona que caminó con Dios en un momento, pero a causa de su sabiduría, de su entendimiento, del ego que él tenía, empezó a desviarse. No caminaba con dirección. Cada batalla que hacía, cada pelea que hacía, cada guerra que hacía, lo hacía sin Dios. Es por eso que en un momento el pueblo de Israel, cuando estaba peleando, estaba estancado, porque tenía una persona que no estaba caminando con dirección. Hasta que Dios llamó a una persona que estaba sagrada, que se mantenía orando, que se mantenía buscando la presencia de Dios.
no entendiendo quizás en un momento cuando lo rechazó su padre, que cuando llegó Samuel a ungirlo, no preguntó por qué estaba sucediendo el menosprecio de su padre o de sus hermanos, pero entendió una cosa, que estaba caminando con visión. Entonces tú puedes ser el tipo de persona como Saúl, que en un momento de necesidad no te acercas a Dios, pero también puedes ser un tipo de David, que se acerca a Dios para poder proveer la respuesta que tanta gente está preguntando. Déjame decirte algo, muchas veces nosotros, y con esto voy a terminar, estamos ciegos, estamos necesitados de algo, y esa necesidad y ese milagro puede ser respuesta de la oración de otra persona. Porque muchas veces los testimonios y lo que Dios cumple en nuestras vidas, otra persona lo mira y dice: yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ser como tú, yo quiero tener esa relación con Dios como tú la tienes. Pero si nosotros estamos caminando sin propósito, sin dirección, sin una conexión con Jesús, ¿cómo nosotros vamos a ser un ejemplo para la gente de afuera? En especial en los momentos como ahora, que todo está sucediendo el día de hoy. ¿Cómo nosotros vamos a ser un ejemplo para otra gente? No, nosotros tenemos que entender que el único que puede resolver nuestros problemas se llama Jesucristo, se llama Dios. Dicen amén. Póngase sobre sus pies y diga conmigo: yo no voy a caminar ciegamente, yo voy a caminar con propósito.